Muy buenas noches. Muy buenas noches, estudiantes. Estamos una vez más en este curso, ya en la quinta sesión en vivo del curso Asistente de Gerencia Administrativa, ¿verdad? Les saludo una vez más la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y vamos a continuar y hoy, bueno, terminar con esta sesión en vivo. Veamos por aquí los temas de hoy. A ver, aquí los tenemos, ¿no? Hoy vamos a tocar herramientas técnicas administrativas. Ya sabemos cuál es el rol que desempeñan y las funciones principales que tiene a cargo el asistente de gerencia, ¿verdad? Y sabemos que está involucrado en una constante planificación de operaciones, ¿no? Que de hecho que es al comienzo de cada proceso, con una revisión y control siempre continuo, ¿cierto? Hay un manejo de documentos administrativos y comerciales que necesitan conocer, bueno, que ya han conocido, ¿no? Su clasificación de los mismos, las finalidades de cada uno, algunas estructuras, para que tengan conocimiento de cómo es que se comunican o cuál es el desempeño que forma cada documento para cierto tipo de comunicación, ¿cierto? También hemos hablado de esta tan importante labor que tienen ustedes como apoyo en la organización de reuniones y eventos, ¿no? Que hoy toda institución, sea público o privada, tiene ya comprometida un calendario de todas las actividades que tienen que realizar, ¿cierto? Las múltiples reuniones que de hecho se hacen a manera de comunicación y coordinación de trabajo, y también las reuniones especiales para alguna capacitación o también para algún evento especial, ¿sí? Hoy veremos entonces algunas herramientas y técnicas administrativas, ¿no? Aquí son los subtemitas que tenemos y vemos por aquí el mensajito que nos trae Edward Deming. Edward Deming, ustedes han sabido de repente un poquito de él, nos dice: sin datos solo eres otra persona con una opinión, ¿no? Es la importancia de obtener datos previos antes de apoyar, sugerir, ¿cierto? Edward Deming fue, mejor dicho, un estadístico, profesor universitario, como les he puesto acá, autor de varios libros, consultor y sobre todo difusor y iniciador de este concepto de calidad, ¿no? De calidad total y sobre todo de mejora continua, ¿no? Fue el que propuso estas definiciones como parte de la efectividad de una organización, ¿no? Él nos dice, pues, con esta frase que cuando usamos, ¿no? En lo que me refiero yo, cuando usamos herramientas administrativas, no solo organizamos mejor el trabajo, ¿no? También generamos con ello alguna información clave para ayudar en la toma de decisiones o para colaborar en la mejora de procesos, ¿no? Como dice Deming, si no tenemos datos ni técnicas de análisis, por supuesto, nuestras opiniones pueden ser muy poco útiles, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de usar algunas herramientas basadas en la información, basadas en el análisis y sobre todo basado en la evidencia para sustentar lo que estamos proponiendo, lo que estamos sugiriendo o lo que estamos realizando, ¿no? Ejecutando también. Acompañado siempre con cuadros, con informes, con cronogramas, con indicadores, con gran cantidad de datos ordenados que nos van a permitir y que clarificados en una técnica básica y fundamentados también en algunas normas técnicas que nos van a decir que esta opinión, esta sugerencia o esta ayuda al proceso tiene un fundamento principal. Entonces, no solo es brindar datos, sino también fundamento y evidencia de los datos, es lo que nos quiere decir en esta frase de mí, ¿cierto? Bueno, esto invita pues a un asistente de gerencia a ayudar en esa toma de decisiones fundamentada, sustentada, ¿no? No solo por intuición, a veces nosotros en nuestras labores diarias podemos querer sugerir algo que debería ser obvio, que debería ser ético, que por intuición y por ahí con un poco de estrategia, ¿por qué no?, la queremos sugerir, ¿no? Y creemos que con eso mejora algún proceso. Pero quizá no estamos previendo la posibilidad de que deba sustentarse con alguna normativa técnica o con alguna experiencia o de repente con con una prueba, con una evidencia de que funcione, ¿no? Y esto permite, pues, introducir varias herramientas, como el análisis FODA, que se habla mucho, los diagramas de flujo, las informaciones de gestión, el uso de herramientas que ahorita las vamos a tocar, que
grandes de ellas se fundamentan en la ofimática también, ¿no? Pero también tenemos técnicas que no solo son tecnológicas, sino que también están involucradas a la práctica administrativa en la que ustedes, de hecho, están involucrados como asistentes de gerencia administrativa, ¿verdad? Y vamos a empezar con lo que toca justamente Deming. Deming nos habla de la mejora continua, ¿no? En base a una búsqueda de calidad, ¿cierto? Una, digamos, búsqueda de la perfección, ¿no? Pero de hecho que sabemos que no necesariamente vamos a llegar a la perfección, pero sí tenemos que estar lo mejor planificados para llegar en buen porcentaje a lo que nos proponemos en nuestra planificación, ¿cierto? Entonces, hablaremos de esta mejora continua, veremos de qué se trata. La mejora continua, a ver, aquí le estoy dejando una definición. La mejora continua es un enfoque, ¿cierto? De gestión, que va a buscar pues ese perfeccionamiento o esa búsqueda de la perfección constantemente de los procesos, de la fabricación de productos, de la ofrecimiento de servicios dentro de una organización, ¿verdad? Sea esta público o privada, de igual modo aplicamos la mejora continua. Esto va a implicar pues realizar pequeños cambios por ahí en el camino, sostenidos en el tiempo, siempre que va a permitir lograr mayor calidad cada vez o mayor cercanía a esta perfección de calidad, ¿no? De hecho, no solo con eficiencia, sino con efectividad, ¿no? Y satisfaciendo siempre, procurando la satisfacción, en este caso, tanto interna, es decir, de nuestros colaboradores, como externa, que es justamente nuestros usuarios o nuestros clientes finales, ¿ves? Entonces, va a ser la base de una organización moderna, ¿no? Porque hoy se habla mucho de esto, de que tu mejora tiene que ser creciente, tiene que ser continua y duradera en el tiempo, ¿no? Buscando siempre que tenga una sostenibilidad, ¿no? Entonces, para la organización moderna, esto es súper importante. Va a ser la base, la mejora continua va a ser la base de una organización, ¿no? Que de hecho aprende, toda organización aprende en el camino, se va adaptando hacia los constantes cambios que siempre van ocurriendo y evoluciona, ¿no? Siempre va a evolucionar por ahí sus procesos, los va a mejorar. Frente, pues, a las influencias de cambios que puedan en el momento estar afectando a la organización, ¿no? La mejora continua, entonces, ¿qué es? Y lo ponemos aquí como resumen en este material. Es el proceso constante de analizar el rendimiento, de identificar oportunidades y realizar estos cambios graduales en los procesos, los productos y hasta en el personal que tenemos a cargo, ¿no? O que está involucrado en todas las áreas. Y al analizar y ajustar estos procesos, pues tu empresa o toda empresa puede ahorrar el tiempo y ofrecer un producto mejor cada vez más, ¿no? En general. Entonces, integrar esta técnica, este proceso, esta práctica de la mejora continua en la vida laboral y hasta en la vida diaria, ¿por qué no? Va a implicar siempre adoptar otras herramientas de ayuda, ¿no? Y otras prácticas que nos van a ayudar a pensar desde una mentalidad siempre de mejora, ¿no? De procurar, bueno, ya está bien, me está funcionando este proceso, pero por ahí quiero mejorarlo y comienzo en el camino a innovar qué más puedo presentar, ¿no? Recuerde que nuestro producto, nuestro servicio siempre tiene que ir cambiando un poco, ¿no? Porque siempre van a aparecer las competencias y la competencia también va a comenzar a tener diferentes comportamientos, ¿no? Y se va adaptando a las necesidades diarias, tanto de tiempo como de tipo de característica especial del producto, por ahí la influencia de un personaje de moda, también, ¿por qué no? En las comunicaciones, entonces de ese mismo modo tenemos que adaptarnos nosotros, ¿no? Y las mejores herramientas para la mejora continua van siempre de la mano del trabajo real, ¿no? De las prácticas que estamos viendo en el camino, que están recomendadas por diferentes áreas, ¿no? Recuerden que cada trabajo que hacemos es multidisciplinario, es decir, nos involucramos con algunas áreas que tengan la especialidad para cada caso, ¿no? Y bueno, tenemos que realizar esa comunicación también con cada una de ellas para que esta mejora continua sea siempre participativa, ¿no? Entonces, Deming nos propone un ciclo de esta mejora continua, que le llaman justamente el ciclo de Deming, ¿no? Y aquí está la estructura de este ciclo de Deming. De hecho, de la estructura del ciclo de Deming es conocido como el PDCA, ¿no? Que es justamente un acrónimo que
cada letra nos indica pues una palabra, ¿no? En este caso la P de planear, planning, la D que es el do, en inglés hacer, ¿no? La C que es el control, que en este caso para nosotros es el verificar, y luego al final el action, que es actuar, ¿no? Cada una de estas palabras representan, cada una de estas letras representan una palabra en inglés, ¿no? Entonces son estas las acciones que hacemos para cada caso, el plan, el do, el check y el act, ¿cierto? Y cada uno vamos a comenzarles a explicar un poquito de qué se trata cada uno. De hecho, que esas palabras son conocidas para nosotros y por diccionario podemos conocerlas, ¿no? Bueno, pero el ciclo de Deming, tan bien conocido como les había dicho, como el ciclo de PDCA, en sus siglas en inglés, Plan, Do, Check y Act, es una herramienta muy conocida de mejora continua, ¿no? Que ayuda justamente a gestionar y a resolver problemas de manera ordenada, ¿no? Considerando que lo tenemos que hacer también en equipo, con un grupo de trabajo, ¿no? Que esté con la responsabilidad de esta mejora continua, de innovar, de planificar cada vez más o actualizar esa planificación, ¿no? Que es justamente la alta jerarquía, ¿no? Que es hacia donde quizá estemos como asistentes de gerencia administrativa involucrados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas fases? Primero el plan, que es planificar. En esta parte se identifica un problema o una oportunidad de mejora. ¿Por qué no? No necesariamente pescamos un problema, sino pescamos un momento en el que podemos mejorar el proceso, ¿cierto? Lo identificamos, establecemos un objetivo de mejora, en qué parte podemos abordar la mejora, ¿no? En qué parte podríamos mejorar, sin tratar de idealizar lo que podamos hacer. Tratemos de ser concretos, ¿no? Tratemos de decir, bueno, el tiempo de emisión de este trámite de este documento se demora 10 días y quizá lo podamos lograr en 5, ¿no? Así de concreto tiene que ser por ahí su objetivo, ¿no? Diseñar planes, en esta parte del plan, diseñamos el plan de metas, los recursos y los responsables que van a estar involucrados. Luego pensamos en hacer, ¿no? Es el segundo paso, que es ejecutar el plan, aplicar los cambios y mejoras en pequeña escala, si es posible, si no, vamos avanzando en diferentes escalas, ¿no? Luego viene el verificar, que es evaluar justamente estos resultados y compararlo con lo planificado, ¿no? O con lo logrado. Detectar también en ese momento errores y desviaciones, sí. Y ese corresponde a la fase de verificar, ¿no? Y luego viene la acción, ya, ¿no? Si el plan funcionó, si se ha verificado, entonces lo ejecutamos, ¿cierto? Si no funcionó, pues hay que ajustar y volver a empezar quizá del ciclo, ¿no? Esto busca pues siempre nuevas oportunidades de mejora. Es como los pasos de la administración que habíamos visto, que era planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la organización, del proceso en sí, de todo, ¿no? En esta parte, si estamos tratando de identificar una mejora, estos pasos son más cortos y más concretos, ¿no? Por eso es que hablamos de un ciclo y que puede ser así, no puede ser continuo incluso. Y por ahí, si no lo probamos de que no funciona, pues tenemos que volver a empezar, ¿no? Y de eso se trata cuando hablamos del ciclo de Deming, ¿no? Bueno, si hablamos de un ejemplo concreto, a ver, un ejemplo concreto de un asistente de gerencia, podríamos pensar, a ver, por ejemplo, de que un asistente quiere mejorar un proceso de organización de reuniones, algunas reuniones que por ahí son muy frecuentes, ¿no? Necesita, pues, planificar agendas, necesita evaluar asistencia y necesita optimizar tiempos, ¿no? Por ahí, organizando la agenda, puede ajustar los tiempos para cada paso, ¿no? Y busca perfeccionar el uso de archivos físicos y digitales en su clasificación y acceso en orden, que también puede ser otra aplicación de las tareas que tiene el asistente de gerencia. ¿Qué más? Puede revisar también periódicamente los formatos usados que ya tiene, ¿no? Para hacerlos de repente más claros y funcionales, ¿no? ¿Para qué? Para que, bueno, se tienen que repetir, se tienen que automatizar de repente la emisión, la redacción de documentos, pero siempre hay que estarlos revisando para que no nos equivoquemos por ahí, ¿no? Y les cuento una anécdota. Yo cuando recién empecé a trabajar en institución pública donde se trabajan gran cantidad de documentos, ¿no? Y teníamos que tratar de tener algunos formatos para cada uno, ¿no? El saludo era
no era un saludo propio, sino era de frente a una presentación, pero acompañaba un saludo porque no en un informe, en un oficio, no se dice estimados o buenos días, ¿no? Sino te dice, tengo el agrado a saludarlo a usted, con algún saludo muy, muy particular, y en el final con el fin de saludarlo cordialmente y informarle lo siguiente, ¿no? Algo así. Y terminamos a veces sin otro particular, o terminamos con es todo cuanto tengo que informar para los fines consiguientes, ¿no? A veces terminamos así. Cuando hay un proceso que va a seguir, generalmente terminamos así, ¿no? Entonces, ¿qué ponía yo? Ponía que es todo cuanto tengo que informar, ¿no? Y un error por hacerlo tan rápido, yo puse cuento en lugar de cuánto. O no sé si la corrección ortográfica me lo hizo, la verdad, pero de igual modo era mi responsabilidad y hay que leerlo, ¿no? Y en lugar de decir es todo cuanto tengo que informar, decía es todo cuento que tengo que informar. Y eso sonaba horrible, ¿no? Para un informe a los que te estás dirigiendo a alguien que de repente está evaluando algo y va a sonar a que de repente le estés contando algo que no es cierto, porque estabas mencionando la palabra cuento, ¿no? Entonces, por más que tengas tus formatos ya hechos, hay que revisarlos siempre. Una, por pescar errores y otra, por mejorarlos también, ¿no? Bueno, un ejemplo concreto de aplicar, ¿no? Este ciclo de Deming es, por ejemplo, ¿no? Si estoy en una situación en que una oficina tiene problemas para encontrar documentos físicos importantes, pueden ser informes, contratos, actas, resoluciones, etcétera, ¿no? Y los tiempos de búsqueda por ahí son muy largos, ¿no? Y se pierde productividad, es decir, como se pierde tiempo en la búsqueda, pierdes tiempo en el que puede ser aplicar tu producción en algo que tienes que resolver, en otra actividad más, ¿no? O sea, pierdes productividad, ¿no? Entonces el objetivo va a ser reducir el tiempo de búsqueda y evitar pérdidas de documentos, sobre todo, ¿no? Bueno, el plan de mejora, ¿qué te dice? En el primer paso, en el que haces el plan, ¿no? Vas a crear un nuevo sistema de clasificación por categoría, ¿no? Por ejemplo, por área, por año, por tipo de documento, ¿no? Yo diría que mejor hago mi cuadrito de la clasificación de todos los documentos que han sido recibidos, ¿no? Si no tengo un sistema de gestión documentaria, pues lo creo a través de un Excel básico y pongo ahí todos los documentos, toda la lista de documentos, ¿no? Pero no, tengo que crear columnas en las que por un lado esté el remitente, por otro el destinatario, por otro el asunto, ¿no? Y a dónde va derivado quizás, ¿no? Y por ahí puedo ponerle una clasificación o dos, tres clasificaciones, ¿no? De qué tipo de documentos son según el asunto, ¿no? Y además, paralelo a esto, pues tengo mis documentos físicos, ¿no? Entonces voy a etiquetar correctamente las carpetas en las que voy a ponerlo, de manera física como las digitales también, en mis drives quizás, ¿no? Y hay que capacitar también al personal para que continúe con ese proceso porque este archivo en Excel me va a servir como inventario y como catálogo también en la búsqueda de documentos. Incluso puedo relacionar alguno con otro cuando es la continuación o cuando es la respuesta, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar, ¿no? Y en el hacer, comienzo la implementación, ya tengo la idea cómo lo voy a hacer, entonces planteo en este caso, la elaboración de un cuadro, ¿no? De un cuadro clasificador, ¿no? Y sobre esto, pues tengo que después chequear, es decir, verificar, y se mide el tiempo para encontrar, ¿no? Documentos. Entonces, bueno, si me dice un asunto, estoy buscando un documento que diga tan asunto, bueno, lo busco por asuntos y ya, porque además me encuentra las palabras que están ingresadas, ¿no? ¿Qué más? Me da de repente el número de expediente. Ah, también lo puedo buscar por número de expediente y me va a aparecer rápidamente, ¿no? Con el buscador de Excel me va a ayudar muy bien, ¿no? Luego, ya una vez que hago esas revisiones, entonces se corrigen por ahí algunos errores, de repente de clasificación, de nomenclatura, de número, lo que fuera, y se decide establecer el plan, ¿no? En este caso, este ciclo. Y se tiene que capacitar o orientar a los trabajadores que están involucrados en esta clasificación, en este manejo de documentos, para que todos lo manejen igual. Si hay que elaborar un manual para esto, bueno, también, ¿no? Entonces, de esta manera, el tiempo de búsqueda se va a reducir, ¿no?
en un gran porcentaje, diríamos yo que mínimamente el 50% se tiene que reducir, ¿no? Y el personal accede pues a los documentos con mayor rapidez y se evita pues la pérdida de información, ¿no? Entonces, este ciclo nos dice eso, ¿no? Este ejemplo va a demostrar entonces que como asistente de gerencia, no solo vas a ejecutar tareas, sino que también vas a detectar algunas problemitas o algunas propuestas de mejora y vas a poder medir resultados y contribuir activamente en esta tan bien llamada mejora continua de algún proceso, ¿no? O de las funciones que puedas realizar en la oficina en la que estás participando. Bueno, es una de las bases para esta técnica que se aplica mucho hoy, que es la mejora continua, ¿no? Luego tenemos otras que es llamada las metodologías ágiles, ¿no? ¿De qué se habla cuando se habla de metodologías ágiles? Se habla de enfoques para gestión también de procesos, de proyectos. En un inicio se habló para desarrollo de software, ¿no? Pero hoy en día ya las metodologías ágiles se aplican a todas las áreas, se aplica a la educación, se aplica a las tareas diarias laborales, ¿no? Inclusive se aplica a las tareas de cualquier equipo de trabajo, sea familiar, estudiantil, ¿no? Y netamente laboral también en todos los sectores, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Pues a ver, ¿cuáles son los beneficios de aplicar una metodología ágil? Es decir, un método que me ayude a realizar el proceso más rápido, con resultados más rápidos. ¿Cierto? Es lo que se necesita. ¿Cuáles son esos beneficios? Porque además no solo la metodología ágil empuja o te dirige a un proceso rápido, a resultados rápidos, ¿no? Sino que también me empuja a la mejora de la calidad de lo que tengo, porque va acompañado además de la nueva metodología que te dice, tienes que hacerlo cada vez mejor, ¿no? Y tienes que mejorarlo cada vez y hacer más innovador tu producto o su servicio. Entonces logro con esto, con una metodología ágil, una mayor satisfacción, en este caso del usuario, debido a una nueva entrega de valor, o una entrega continua de valor, ¿no? Entonces, cada vez que entrego un producto, a pesar de que sea el mismo, cada cierto tiempo mejoro su presentación, mejoro su experiencia, de tal manera que se convierte en un producto, por más que sea el mismo, innovador, ¿no? Con una apuesta de valor diferente cada cierto tiempo. Mejora de calidad también en el producto a través de una integración continua y de una retroalimentación temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque a cada momento estoy ayudando de repente a los usuarios a que conozcan algo más de este producto, alguna usabilidad más de ¿no? Y de repente si tienen alguna dificultad de uso, cuando es alguna máquina, alguna herramienta, ¿no? Que de repente no conozcan todas las facilidades que tienen, entonces siempre se le acompaña en descubrir, ¿no? Por más que tenga una lavadora donde ya le explicaron cómo funciona, por ahí hay alguna función más acompañada con IA de repente que no la conocen, y entonces se les va acompañando también con esto, ¿no? Y en esto consiste la retroalimentación de la funcionalidad de los productos o servicios que podamos tener. ¿Qué más? Se presenta una mayor adaptabilidad a los cambios en los requisitos y en los entornos del proyecto mismo. ¿Por qué? Si pienso yo en algo, en un objetivo principal, que es lograr la satisfacción del cliente, ¿no? Pero además que continuamente van a poder ver de qué ese producto o servicio le va a servir, además para otros usos. ¿Por qué? Porque crea una nueva satisfacción de necesidad, entonces permito que estos clientes se adapten a estos requerimientos, ¿verdad? ¿Qué más? Además me ayuda en la colaboración y comunicación también mejoradas dentro del equipo, ¿no? Porque se piensa que también se aplica los principios ágiles o las metodologías ágiles dentro de la mejora de los equipos, ¿no? De la mejora de las personas, del trato de las personas, de la comunicación entre ellas, de la coordinación y la comunicación entre ellas, ¿no? A veces en algunas empresas se considera que la comunicación tiene que ser sumamente vertical, ¿no? Y que solo un subordinado inmediato superior se puede comunicar con su jefe inmediato superior y no puede dirigirse y saltearse jerarquías, ¿no? Pero ¿qué nos dice la metodología ágil? Que sí lo puedes hacer, pero bajo ciertas premisas. Por ejemplo, si te tienes que comunicar, de repente quizá tengas que sacar cita,
¿no? Pero que las citas sean ágiles, o sea, que sean presentes, conocidas para todos, donde sea fácilmente conseguirlas, ¿no? Porque sabemos de que no necesitas frecuentemente comunicarte con alguna jerarquía no directa a la tuya, ¿no? Entonces puedes comunicarte con ellos, pero que haya ciertos requisitos quizá o ciertas no flexibilidades, sino ajustes para que te puedas comunicar con ellos, ¿no? Entonces esto nos dice el principio ágil también, ¿no? También nos va a ayudar a la reducción de riesgos al identificar y resolver problemas en etapas tempranas, o sea, previas, porque nos ayuda también a visualizar globalmente a la organización y poder ver por ahí algunos puntos en los que pueden estar débiles y que puedan traer problemas futuros, ¿no? Es un poco predictivo es esta metodología ágil también. Pero veamos qué nos dice el principio del manifiesto ágil. ¿Qué es el principio del manifiesto ágil? El principio son justamente esos momentos pequeños que nos ayudan generalmente acompañados con las actividades específicas, ¿no? Para poder realizarlos de manera rápida, pero con resultados buenos, ¿no? Con resultados óptimos, ¿no? Y que puedan incluirse a un proceso más grande para agilizarlo. Eso es lo que necesitamos, ¿no? En la práctica común, diríamos que contamos con pequeñas actividades que nos llevan a un objetivo grande y les llamamos pues sprint, ¿no? Los momentos específicos, ¿no? Y en un marco de trabajo en equipo, de hecho, al que llamamos Scrum, ¿no? Entonces, estas actividades pequeñas llevan a una actividad común de un equipo al que llaman Scrum, ¿no? Y se utilizan para eso diferentes metodologías de trabajo sumamente en equipo, porque hoy los trabajos sabemos conscientemente que son totalmente colaborativos, totalmente necesarios que se tengan que hacer en grupo. Ya casi nada, pues a menos que sean trabajos muy, muy específicos, se hacen solos, ¿no? Y si es que lo hacemos solo, tenemos que considerar que somos parte de, que lo que hacemos, nuestro resultado, va a traer consecuencias o va a poder hacer el seguimiento a otro trabajo más, ¿no? Bueno, y en base a esto se hablan pues de la planificación estratégica, es decir, de herramientas que nos ayudan a la planificación estratégica, es decir, a planificar lo que vamos a hacer en un largo plazo, ¿no? Sabiendo que estas metodologías, inclusive el FODA, nos ayuda a analizar algo que es no a largo plazo, sino es a corto plazo, pero para que luego podamos visualizar el largo plazo, ¿no? Toquemos ahorita de qué se trata el FODA. Yo estoy segura de que ustedes ya conocen algo del FODA. Me imagino que por ahí han leído. Los que no, si han escuchado hablar, por ahí pueden comentarme. A ver, ¿quiénes han aplicado el FODA o quiénes han escuchado hablar del FODA y quizás sepan de qué se trata? O de repente lo han aplicado, se lo han hecho aplicar, han formado parte de alguna aplicación de esta herramienta. A ver, micrófonos abiertos y cualquiera de ustedes puede comentar acerca del FODA, de su experiencia o de lo que han escuchado hablar. A ver, quiero escucharlos. O quizá comentar por el chat. Están un poco tímidos, aunque a estas alturas ya no deberían estar, ¿verdad? A ver si están los chicos de carrera, a ver, podrían participar un poquito más, porque están acompañándose en un seguimiento más largo, ¿sí? Veamos. ¿Qué nos dice el FODA? El FODA, entonces, es una herramienta de planificación estratégica, es una herramienta de estudio, en realidad, de la situación de algo, puede ser de la empresa, ¿no? Este gráfico, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que pensar en algunas características positivas y otras características negativas. Las negativas las tenemos a la derecha y las positivas a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda tenemos las características positivas, que son las fortalezas y oportunidades, ¿verdad? Las dos, por definición, sé que se refieren a algunas características positivas. Pero ¿cuál es la diferencia de los dos, de fortalezas y oportunidades? Las fortalezas son esas características positivas, pero que son internas, que son propias de lo que estoy analizando. Si estoy analizándome a mí, si estoy haciendo mi FODA propio, pues estoy analizando mis características positivas, o sea, mías nada más, ¿no? Las oportunidades son características también positivas, pero que son externas, es decir, es alguna influencia positiva que me puede favorecer a mí, ¿cierto? Y es de afuera, no es solamente mía. Por ejemplo, para ustedes,
tienen bastante interés por la administración, en este caso por la asistente de gerencia administrativa, es decir, tienen cierto interés en la administración, ¿cierto? Esa podría ser una de sus grandes fortalezas para involucrarse quizá a una carrera netamente administrativa, ¿no? Y su gran oportunidad es que están aquí utilizando la biblioteca GCAP les da, que el Instituto GCAP les da para poder capacitarse, ¿no? Para poder conocer más sobre estas áreas, ¿no? Esa es su gran oportunidad. ¿Qué tenemos también? Tenemos las características negativas, ¿no? Que no, por cierto, dicen, ¿para qué las voy a analizar si de esas me quiero olvidar? No quiero involucrarme con la parte negativa, ni conocerla, ni nada, porque solo me va a traer pensamientos negativos. Y no es así. Al contrario, tengo que ser consciente de cómo soy o cómo es la organización que quiero analizar, especialmente de cómo soy. Si soy consciente de cómo soy, quiere decir que puedo diferenciar qué características positivas tengo y cuáles son las negativas. Las negativas, ¿para qué las tengo que conocer? Para justamente mejorarlas, ¿no? O ayudarme con las fortalezas a mejorarlas, o ayudarme con las oportunidades a mejorarlas, estas características negativas. ¿Y cuáles son? Son las debilidades y las amenazas, ¿no? La diferencia de estas dos es que las debilidades son internas y las amenazas son externas, son algo de afuera, una influencia de afuera, pero negativa, ¿cierto? Entonces después yo creo que de este gráfico para ustedes está clarísimo. Una tarea personal, no les voy a revisar, pero una tarea personal. Yo considero que debemos hacernos una vez al mes un análisis FODA propio. Nosotros tendríamos que hacer un análisis FODA propio para poder saber qué tanto de repente estamos creciendo, qué tanto estamos cambiando, qué tanta influencia podemos tener de fuera que nos está afectando, o cuáles son las fortalezas mías que están realmente ayudándome. Entonces, si hacemos ese buen análisis, ese FODA propio, vamos a poder incluso tener más mente abierta hacia el análisis de otros equipos, como los equipos estudiantiles o los equipos netamente laborales. Inclusive puedo hacer un FODA para mi empresa y por ahí conocer y diferenciar esto nos va a ayudar a hacer aportes a ella misma, que por cierto, sabemos que el asistente administrativo de gerencia, cualquier asistente administrativo, a veces se le contrata para hacer una labor muy específica, ¿no? Pero hoy ya no necesitamos tener asistentes específicos y solo que realicen lo que se les dice, sino que además sean espontáneos, ¿verdad? Además que tengan capacidad de sugerir, capacidad de ayudar en la mejora de la empresa, ¿no? Es decir, que no sean pasivos, que sean sumamente activos y proactivos, ¿no? Entonces, esto es lo que quiere cada empresa, tener cada vez más personas que se involucren con las actividades y se interesen por mejorarlo. Entonces, los invito a que por lo menos una vez al mes se haga un FODA, un análisis FODA cada uno de ustedes, ¿ya? Veamos aquí, tenemos otra herramienta de planificación estratégica. Se usa mucho, sobre todo en las empresas, cuando hablamos de clientes, de competidores, ¿no? De proveedores. Entonces sí, se usa mucho. Pero se aplica también a toda labor, en realidad, sí. Porque si hablamos de clientes, por ejemplo, se aplica pues para las empresas o las instituciones que vendan, ¿cierto? Que tengan un grupo de personas a quien llega con una contrapartida económica, ¿no? ¿Sí? Eso es un cliente, ¿no? Pero ¿qué pasa si no existe eso? Pero sí tengo una persona, un grupo de personas a las que tengo que llegar al final. Y serán mis usuarios, ¿no? En la institución pública pasa eso, ¿no? Nosotros nos dirigimos y queremos llegar de manera óptima hasta a estos usuarios y satisfacerle sus necesidades, ¿no? Que en este caso que la institución pueda brindarles, ¿no? Entonces, si hacemos esa analogía entre clientes y usuarios, nos podemos también referir a los proveedores, ¿no? Proveedores, de hecho, que en empresa que tiene fines de lucro, se refiere a las empresas o las personas a quienes nosotros le compramos materia prima, insumos, etc., para producir, ¿no? Para que nuestra empresa tenga el producto final y tenga, bueno, sus servicios también, ¿no? Entonces, estos son los proveedores. Pero, ¿qué pasa si no tengo fines de lucro? Si soy una institución pública, ¿no? Entonces, en ese caso serán las personas que apoyan en el funcionamiento, que pueden ser externas, que puede ser la comunidad educativa, en este caso nosotros que somos, bueno, mío, que soy
que participa en una institución educativa tecnológica, no tenemos proveedores porque no compramos, ¿no? Así, lo compra el Ministerio de Educación y nos brinda a nosotros los que necesitamos. Nosotros no hacemos la compra directa, pero sí tenemos la comunidad educativa, que son los padres de familia, tenemos a los egresados, tenemos a los mismos vecinos, ¿no? Que también tienen participación en nuestra institución educativa, ¿no? Entonces, ellos vendrían a ser los, entre comillas, proveedores, pero no lo son propiamente, ¿no? Entonces, en base a eso se puede hacer análisis también en estos casos. ¿De qué se trata las 5 fuerzas de Porter? Es un modelo analítico que ayuda a profesionales, en este caso se inició en la parte de marketing, a directores comerciales, a personas encargadas de la organización, ¿no? Quien toma las medidas de decisiones, para lograr un equilibrio de poder, ¿no? Hablamos de un poder no de autoritarismo, de autoridad, sino un poder de equilibrar las negociaciones con ellos, ¿no? Esto fue elaborado pues por el ingeniero Michael Eugene Porter, ¿no? Y justamente por esto tiene el nombre que se le da a las 5 fuerzas de Porter. ¿A qué se refería a él? Se refería a que tenemos que velar por o en este caso analizar la amenaza de nuevos competidores. Es decir, la posibilidad de que tenga nuevas empresas e instituciones que compitan conmigo, ¿no? En el caso de las empresas que fabrican calzado, pues evidentemente Bata tendrá su competidor a Platanitos, a Top Model y otras más, ¿no? Bueno, las deportivas también, Nike, Adidas, que también tienen fabricación del mismo tipo de calzado, ¿no? Entonces serán, pero esos son sus competidores directos, pero los nuevos son los que puedan aparecer, ¿no? Que en este caso sus nuevos competidores constantes podrían ser los que tiene fábrica un poco más artesanal, ¿no? Y que están ubicados, por decir, en el sur tenemos grandes fabricantes que están en Villa El Salvador, tenemos un gran conglomerado de industriales, ¿no? Y se llama justamente, hay una comunidad industrial allí, ¿no? Y allí hay pequeños fabricantes de calzado que cada vez están creciendo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos podría crecer tanto que se podrían convertir en nuevos competidores para Bata, para Top Model, para todas ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que analizar. Si va a ser o no una amenaza, y conociendo el comportamiento de estos nuevos competidores es como puedo estar preparado para poder enfrentarlos. ¿Y por qué considero esto que es una planificación estratégica? Porque lo veo futuro, ¿cierto? No es algo muy cercano. El poder de negociación con los proveedores. ¿Qué me dice? Me dice que tengo que tener buena comunicación con ellos, tengo que tener buen trato con estos proveedores. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logro que estos proveedores me traiga beneficios a mí? Por ejemplo, aparezca un producto que siempre necesito, un insumo nuevo, y me esté avisando de que llegó y que me ofrece por ahí un precio especial. Solo va a suceder si mi proveedor es constante, si lo mantengo en mucho tiempo, ¿no? Generalmente, cuando uno tiene en los mercados a donde vamos, a los mercados de abasto, los pequeños, vamos, y cuando tenemos un lugar donde siempre compramos, siempre nos ofrece algo mejor, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los proveedores que son constantes. Nos ofrecen crédito, nos ofrecen pronta entrega, nos ofrecen delivery gratis, nos pueden ofrecer promociones especiales, ¿no? Y comunicaciones también especiales sobre los nuevos que necesito, ¿cierto? Entonces, mantengo esa comunicación constante con ellos solo si los mantengo, ¿no? El poder de negociación con los clientes no quiere decir que voy a negociar cuánto pagas o cuánto yo pago, no, esa no es la negociación clara con ellos, sino que necesito conocerlos cada vez más, su comportamiento, inclusive el comportamiento cambiante de ellos, para poder saber qué le ofrezco. Y esta negociación solo se ve con la publicidad, no es un dime y te digo, ¿no? Sino que se trata de conocerlos para saber qué necesidad tienen y con qué le puedo solucionar, ¿no? Inclusive también conocer también cuáles son las promociones más atractivas de ellos para ofrecer esas también, ¿no? Hay algunas personas que han hecho encuestas para ver cuál es la que funciona mejor, el 3x2 o el 2x1, ¿no? Porque el 2x1 es al 50% y el 3x1 no, es un porcentaje menor de descuento, ¿no? Pero a veces ha ocurrido que en algunas encuestas
ha salido de que el 3x1, el 3x2 les interesa más, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué, porque el 2x1 es el que te ofrece mayor descuento, ¿no? Pero es lo que a veces sucede, ¿no? Yo creo que es en particular en algunos tipos de productos que sí a veces no te compras uno nada más, sino te compras dos o tres, ¿no? Y además también saber qué tipo de cliente es, ¿no? Si es mujer, hombre, y quiénes son los que compran más. Hay personas en las que no solo compra un producto, cuando sale no solo compra uno, compra dos o tres, ¿no? Y también va a depender de la temporada en la que compras, ¿no? A mí me ha pasado que para el Día del Padre tenía varios que regalar y prefería adaptarme en el 3x1 y en el 3x2, y no es porque voy a comprarle todos iguales, sino porque esta tienda ofrecía diferentes productos, ¿no? Para juntarlos en paquetes en un 3x2. Entonces, por ahí ese comportamiento lo vamos estudiando, y vamos conociendo al cliente para poder, no es que negociar propiamente, pero sí ofrecerle algo mejor, ¿no? Algo más acorde a lo que quiere, a lo que pide, ¿no? Rivalidad con los competidores existentes. A ver, la rivalidad no siempre la tengo que considerar como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto que mis competidores actuales son los que siempre, siempre, siempre los estoy estudiando. Son los que siempre los voy a mirar a ver qué me está ofreciendo, tiene, a ver en sus redes sociales, está publicando 2 veces al día. Wow, y yo solo publico una sola vez. Bueno, tengo que hacer algo más para poner entonces más comunicación, porque si no, van a tener más enganche con las personas que están ahí en redes, ¿no? O las van a visualizar más. Entonces, bueno, tengo que hacer con algo con ellos. Pero ya de repente soy un creador de contenidos de YouTube y estoy por ahí teniendo mucha gente que hace lo mismo que yo. Pues no será mejor que me une, y es lo que están haciendo ahora ellos, ¿no? Los que prueban mucha comida, ¿no? Se juntan ellos entre 2 o 3, van haciendo un solo video, ¿no? Y cada uno con sus propios seguidores, y por ahí también algunos seguidores se convierten en otros también, o sea, tienen más comunidad, cada uno se comparte en esa comunidad, ¿no? Entonces, esta rivalidad no necesariamente tiene que considerarse como tal, ¿no? Sino por ahí tendría que pensar en alianzas estratégicas, ¿no? ¿Qué más? Amenaza de productos sustitutos, o algún producto que por ahí no es exactamente igual al mío, pero que podría sustituir el mío, ¿cierto? O sea, esta persona puede comprar, en lugar de lo que me compra a mí, comprarle a otra persona por ahí un producto muy parecido, o que le solucione más o menos lo que necesita tener, ¿verdad? Entonces, este es un sustituto. Esta es otra herramienta de planificación estratégica, el Lean Canvas. Se utiliza mucho, mucho, mucho para poder estructurar por ahí lo que necesitamos, mejorar lo que necesitamos proponer de repente para la empresa. Por ejemplo, si necesitamos para una empresa que recién se va a iniciar y necesitamos recién segmentar su grupo de clientes, su segmento objetivo, necesitamos por ahí saber cómo nos presentamos, cómo soluciono como solucionador de algún problema, porque eso es lo que tenemos que ver, que no solo es ofrecer el producto por tal, sino es ofrecer el producto para solucionar algo, alguna necesidad específica, ¿cierto? Creo un problema por ahí a través de una historia, soluciono y lo presento además con una propuesta de valor, ¿cierto? Con una ventaja especial también, ¿no? Y pensando, pues, por qué canales me voy a comunicar con ellos, cómo le voy a hacer llegar esto, ¿no? Saber también cuáles son las métricas claves que voy a necesitar medir posteriormente. ¿Qué es lo que más me va a interesar? A veces cuando hacemos una publicidad por las redes sociales tenemos que pensar de repente en conseguir más gente que nos vea o conseguir más gente que nos compre, ¿no? Sí, porque a veces eso es lo que tenemos que planificar, a veces en redes, ¿no? Bueno, todos sabemos que queremos las dos cosas, ¿no? Pero a veces tenemos que clarificar para saber cómo es que se va a mover en las redes, ¿no? Y esas son las métricas que por ahí me voy a trazar, ¿no? Y en esto también me permite resumir que tengo que presentar una estructura de costos y además un flujo de ingresos. ¿Cómo es que voy a obtener esto? Es un resumen. Cuando yo inicio una empresa, bueno, sí es necesariamente hacer este resumen, ¿no? Y además porque tiene que estar en mis documentos, primero que por ahí los voy a presentar a inversores o a los bancos, etcétera. O presentármelo a mí mismo como ordenado, para recién tener, después de esto, el otro desarrollo de mis actividades, ¿no? Pero también me va a servir para presentar una nueva propuesta de valor a mi producto, que es el mismo,
pero que voy a agregar algo más, como un empaque nuevo, de repente una historia pegada involucrado, vinculada a este producto o servicio, quizá, ¿no? Y de repente voy a mejorar la segmentación de mi cliente también. Entonces esa estructura me va a servir para esto, ¿no? Para mostrarlo, para resumirlo, ¿no? Y de hecho que tengo que desarrollar cada una de las partes, ¿no? ¿Qué más? Tenemos esta otra herramienta que es el Design Thinking. El Design Thinking es una herramienta que la necesito para presentar una innovación concreta. Por ahí, por ejemplo, digo, ya, pero voy a mejorar el empaque que tengo, ¿no? Ya no lo voy a poner las joyitas dentro de una cajita normal, sino por ahí voy a presentar un empaque donde se luzca a través de una figura de rostro los aretes o el collar. ¿Cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Y para esto tengo que primero ponerme en el lugar de mis clientes y saber cuál es su comportamiento, por ahí, qué es lo que ve comúnmente, qué es lo que oye, cuáles son los temores que tiene, por ahí qué perfil tiene, y esto es el mapa de empatía, ¿no? Que es otro documento también, ¿no? Y con todos estos datos los pongo en la etapa de empatizar, porque es el momento clave en el que yo me pongo en el lugar de este grupo de usuarios que quiero presentarle mi nuevo producto o mi empaque mejorado o lo que fuere, ¿no? En la segunda etapa, que es el definir, o creo una historia para su presentación, sintetizo por ahí unos datos con el que tengo que difundir y comienzo a ver cuáles los diferentes problemas que puedan tener, ¿no? Y en la idear, en la etapa de idear, empiezo a pensar en cómo soluciono esos problemas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo soluciono? Presentándolo mejor con esta cajita. Aquí tiene que estar la oreja, tiene que tener estos colores. Y bueno, ¿cómo lo voy a colocar? ¿No? Y ya. Y pienso, y comienzo a estructurar también ese empaque, si es que es lo que quiero hacer, ¿no? Y en la etapa de prototipar, lo ensayo. Funcionó, lo acomodo, lo presento. Quizá traiga un grupo de personas a que prueben, a que vean cómo está, algunos posibles compradores, ¿no? Los compradores foco. Entonces, los presento, ¿no? Y con una interacción especial con ellos, hago ciertas preguntas de validación, si les gustó o no, o lo que fuere, ¿no? Y esto es en la parte prototipar, ¿no? Y en la parte de evaluar, ya comienzo a analizar si funcionó o no, ¿no? Recojo algunas ideas también, ayuda en una interacción posterior también, y veo si funciona. Si no funcionó, tengo que quizá regresar a la empatizar, o de repente al definir, idear, o al prototipar nada más, ¿no? Y si funcionó, pues lo echo a andar y lo ejecuto, ¿cierto? Entonces, esto me ayuda, este material que se llama Design Thinking. Y este es el diagrama de Gantt, sumamente importante, diría yo, para toda actividad. Toda actividad que ustedes hagan mayor, siempre van a ver que hay actividades menores o tareas menores, ¿no? Y esto se va a dividir en el grupo de trabajo, ¿no? Entonces pueden crear algún documento como este o valerse de alguno que encuentran por ahí con Google, ¿no? Cuando buscan diagramas de Gantt, y estoy segura que hasta en Canva lo pueden encontrar, pero tienen que, si trabajan en equipo, tienen que compartirlo con todo el equipo para que comiencen a llenar cada uno sus anotaciones, como sugerencias o dificultades en una columna aparte, quizá, ¿no? La estructura básica es esta, pero ustedes le pueden agregar más columnas, más filas según el uso que necesitan, ¿no? Generalmente en la parte superior están fechas o meses o semanas, ¿no? O fechas exactas, también días, ¿no? Y en la parte izquierda se colocan las diferentes actividades y las tareas o subtareas que necesita para cada uno, ¿no? Se acostumbra también poner la cantidad de días que se ocupa para la realización de cada actividad o tarea. Y también, de acá faltaría una columna del responsable de cada una de las tareas y actividad, ¿no? Pueden manejar colores también para definir de repente alguna realización, alguna observación o alguna espera, ¿no? Pero siempre con una leyenda. Tienen que acompañarlo con una leyenda para que todo el grupo se recuerde por qué están poniendo los colores, ¿no? Bueno, de todas las herramientas que hemos hablado ahorita, hemos hablado de herramientas que son administrativas, de planificación, ¿cierto? Pero de la que no nos podemos olvidar y es súper necesario, y quiero que me compartan aquí en el chat, si conocen eso. Yo seguro que sí, mínimo, algún básico deben conocer, ¿no? Pero no es una evaluación, pero sí me da curiosidad saber
si tienen un conocimiento de Office básico, intermedio o avanzado. Compártame, chicos, no es evaluación por si acaso. No tengo aquí manera de evaluarlos ustedes, pero sí me gustaría, me da curiosidad saber si conocen el Office básico, intermedio o avanzado, o de repente no conocen nada, ¿no? Podría ser también. Bueno, el Office sabemos que es súper importante, ¿no? Sabemos que contamos con el PowerPoint, el Excel, el Word, y también con las herramientas que tiene Outlook también, ¿no? Que es el Teams, y también tiene su propio Drive, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho a que podamos gestionar mejor los documentos, gestionar las actividades, realizar las informaciones a través de, en este caso, Word, que nos ayuda mucho en la redacción, ¿no? Inclusive no solo en la propia redacción, sino también en la corrección, ¿no? Recordemos que paralelo a eso también tenemos algunas herramientas de IA que nos ayudan en la redacción también, que nos ayudan en la corrección ortográfica también, como Grammarly, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tenemos que utilizarlo, no solo un Office básico, ¿no? A ver, los voy a leer un poquito, a ver, chicos, si alguno me ha comentado algo sobre su Office o sobre su FODA. A ver si ya me están empezando a comentar. Nos dicen básico, Diana, Norma básico, Emilio básico. Y ya considero que entonces aquí todos me han comentado que básico. Les invito a que se capaciten para que lleguen pues a un intermedio. Hoy recuerden que estos cuadros colaborativos o las herramientas que se utilizan en cada uno de estos, de este Office, cuentan también con alguna que me va a ayudar, por ejemplo, en automatización de tareas, ¿no? A crear formatos, fusionarlos con una lista y de una sola crear varias invitaciones, por ejemplo, ¿no? También tenemos en Excel, que es mucho más valioso todavía la creación, la utilización de macros que nos ayudan a crear por ahí ya los cuadros estadísticos de una sola vez, ¿no? Y cuadros estadísticos bien elaborados, ¿no? O sea, un poco con una gran variedad de datos, ¿no? Tenemos también el Excel que nos ayuda a filtrar, que nos ayuda a hacer, manejar mejor una gran base de datos y poder filtrar algunas que yo solo necesito, ¿no? Inclusive con esas poder imprimir, porque eso tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos solo imprimir los que de repente estamos haciendo, por ejemplo, una base de datos de los trabajadores de una empresa y necesitamos solo darle los que tienen hijos varones, ¿no? Porque de pronto tenemos un regalo que darles especial a ellos, ¿no? Y necesitamos saber cuántos son, ¿no? Y por ahí podemos filtrarlos y contarlos incluso, ¿no? Ese contar, las operaciones matemáticas también se hacen en el Excel y nos ayudan ya pues con un tipo de fórmulas especiales con el Excel intermedio, ¿no? En el Excel básico sí también se usan fórmulas, pero en el intermedio siempre van a tener muchas más herramientas. Así que les invito a capacitarse en eso, chicos, ¿ya? A ver, sobre automatización de tareas, ¿qué podemos decir? Que hoy en día es necesario porque vamos a poder agilizar los procesos, ¿cierto? Consiste pues en usar justamente la tecnología y la integración de los sistemas y datos para realizar un proceso que antes se ejecutaba manualmente, ¿no? De esta manera, la empresa pues puede utilizar la tecnología a su favor para así ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Puede contar con un sistema de gestión documental, ¿sí? Si es que así tiene el presupuesto para hacerlo y además la necesidad, ¿no? De contar con un software que le ayude, ¿no? Y además tener el soporte de esta gestión de documentos, ¿no? Una atención telefónica, por ejemplo, vinculada, de repente el archivo con el procesamiento de datos también vinculado, ¿no? Y hay un sistema que le puede permitir esto, ¿no? Que le puede permitir vincular ambas acciones. Ahora, si hay algo que me estoy olvidando de las herramientas tecnológicas, ¿ya? Las herramientas informáticas, sobre todo básicas. A ver, ya. Sí, aquí no las puse, pero ya, aquí sabemos que tenemos el Office, ¿no? Pero también sabemos que tenemos todas las herramientas de Google, ¿no? Tanto en Workspace, que son las de almacenamiento de la nube, las de procesamiento de texto, ¿no? Como en Google Chrome también, el Google Maps, el Google Search, el Google Analytics, que nos ayuda en la parte de marketing, ¿no?
Pero lo interesante que hoy usamos bastante es el Workspace, ¿no? Y el Workspace tiene el Google Drive que nos permite tener un almacenamiento en la nube grande, ¿no? Y que nos permite que muchos de nuestros archivos puedan ser compartidos y colaborativos, es decir, que todos puedan desarrollar al mismo tiempo, todos los del equipo, claro, ¿no? Y que estén autorizados para esto, ¿no? Y dentro de ello, pues podemos utilizar el Google Docs, que es un procesador de textos, ¿cierto? Que es como un Word, ¿no? El Google Sheets, que es la hoja de cálculo, pero colaborativa, ¿no? Para varias personas. El Google Slides, que son las presentaciones también, ¿no? Y también tenemos algunas que son para comunicación. Tenemos el Google Meet, ¿no? Que es este que estamos utilizando ahorita para esta videoconferencia. El Google Calendar, bueno, que es un calendario tipo agenda que nos ayuda a ordenar mejor las reuniones, los momentos, las fechas últimas de algunas declaraciones de repente hay que hacer o de algunas actividades que tengan vencimiento, ¿no? Bueno, el Google Chat que nos permite la mensajería, el Google Form que nos va a ayudar a preparar los formularios de inscripciones de repente para algún evento, formularios que nos permiten tener las encuestas, por ejemplo, de satisfacción, ¿no? O algunas que nos ayuden a recabar algunas respuestas de algunas preguntas necesarias que tenemos que tener del personal o de algunas personas externas, ¿no? El Google Sites, que es la creación de sitios web, ¿no? Entonces, las herramientas nos van a permitir a los usuarios crear y editar y además compartir, sobre todo compartir hojas de cálculo, presentaciones, colaborar en tiempo real con todo esto, con todos los del equipo, ¿no? Ahora, sí tiene mucha relación el Google Drive, que son el procesador de texto, hoja de cálculo y presentación, pueden tener una presentación muy parecida a lo que tiene Office, ¿no? Y hoy por eso es que a todos estos grupos de herramientas informáticas le llaman también ofimática en la nube, ¿no? O sea, tenemos la ofimática clásica y tenemos la ofimática que se comparte en un drive, que es la ofimática en la nube, ¿no? Y se pueden relacionar mutuamente, es decir, yo puedo elaborar archivos en Office y colgarlos en mi nube y se van a convertir en documentos de Google, sí, pero puedo manejarlos desde mi laptop también ahí, tal cual, ¿no? Este documento, esta presentación, yo la tengo colgada en mi Drive y cuando lo abro ahí, lo abro como Google Slide, ¿verdad? Pero si lo abro a través de mis documentos descargados y que están vinculados, pues se hable como una PPT, ¿no? Como un PowerPoint. Entonces eso es lo excelente de tener un documento colaborativo, ¿no? Ahora, si como asistente de gerencia administrativa van a manejar una gran cantidad de documentos que muchas veces, y datos que muchas veces van a ser confidenciales, que no tienen por qué ser difundidos afuera. Esos son datos sensibles a veces, ¿no? Y para eso, pues tenemos que velar por los 5 pilares de la seguridad de información. Uno, que es la confidencialidad, o sea, solo van a contar con el acceso ciertas personas admitidas, ¿no? Y para esto tengo que generar algunas claves, algunas autorizaciones de acceso, ¿no? Y eso se puede hacer dentro de todos los documentos que tenga. Hay carpetas que pueden ser seguras para algunos y compartidas solo para algunos, ¿no? Inclusive al Word, al mismo Word le puedes tener acceso con clave también, ¿no? Puede abrirlo personas que sepan la clave, ¿no? También velar por la integridad, o sea, preocuparse por que ese archivo sea realmente y permanezca íntegro y no se altere con el tiempo. Es decir, tienes la responsabilidad de que si estás en el grupo de decisión de que se compra o no se compra un sistema de gestión documentaria nuevo, tengo que tratar de ver que funcione también para poder leer y utilizar los archivos con antiguo formato, ¿no? Entonces, de manera que no me altere además su contenido, ¿no? A veces también nos dice que los archivos se guardan en PDF, ¿no? Que se guarden en PDF, pero tengo que tratar de guardarlos en archivos en PDF que no sean editables, ¿no? A veces me va a convenir mejor, si cuento con archivos físicos, mejor escanearlos y convertirlos a PDF. Y no utilizar necesariamente, sobre todo por los archivos que son normativas legales, tenerlos en PDF, lindos, en un Word convertido a PDF y cortar y pegar la firma, porque eso sí es totalmente editable. Incluso te pueden guardar la firma que tú tienes y
la pueden pegar en otro documento nuevo. Pueden alterar incluso el contenido de tu normativa y poner tu firma, ¿no? Entonces eso puede ser muy peligroso. ¿Qué más? La disponibilidad. Velar por la disponibilidad quiere decir de que hay documentos que sí tienen que ser documentos públicos, ¿no? Y tengo que preocuparme más bien porque estén totalmente disponibles, ¿no? Si soy una empresa y genero boletas de venta, ¿no? Que estén disponibles las boletas para esas personas que tienen ya el documento en sus manos y que tienen la generación del QR o del código que le permite acceder al mismo cuantas veces necesite, ¿no? Entonces, eso es la disponibilidad que tengo que brindar, ¿no? ¿Qué más? Que se mantenga la autenticidad, o sea, que me garantice la autenticidad, mejor dicho. Que me garantice de que este documento es realmente verdadero, ¿no? Y sobre todo si son digitales, que cuente realmente por una firma digital. Una firma digital no es una rúbrica, no es un dibujo, es una serie de códigos, ¿no? Que hemos visto en la sesión donde hemos tocado documentos administrativos, ¿no? Y además que sean legales, es decir, que si existe una carta poder, por ejemplo, que esta carta poder realmente sea firmada, porque si no, no sería legal, ¿no? Si me piden una carta poder legalizada, para que sea legal, tiene que tener el sello y la firma del notario, ¿cierto? Si no, no es legal. No sería legalizada, sino sería una carta poder simple, ¿cierto? Buenas prácticas, ¿qué es lo que tengo que considerar? Alguna de estas recomendaciones, ¿no? Gestionar contraseñas, usar frecuentemente y periódicamente, ¿por qué no? También un calendario tener de la utilización de antivirus y de copias de seguridad, ¿no? Para que no se me pierda la información. Bueno, chicos, hemos llegado al final de esta última sesión. Gracias por estar conectados, los que pudieron estar conectados hasta la sesión de hoy, y los que no, de igual modo, porque siempre tienen alguna razón por la que no pudieron asistir, y felicito a todos, ¿no? A ustedes que están presentes y a los que están viendo esta sesión grabada, porque se están preocupando por su preparación, ¿no? Y les deseo así muchos éxitos en todos los aspectos de su vida personal, estudiantil y sobre todo laboral. Gracias, chicos, por esta confianza y nos despedimos hasta otra oportunidad. Hasta luego.